la, organi- la organización general. Estas sensaciones somáticas se dividen en el Gaiton en dos temas. Este primer tema se refiere a las sensaciones somáticas del tacto, la presión, la vibración, el cosquilleo y el comezón. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿A qué se refiere sensibilidad somática? Somática implica toda la parte del cuerpo humano. Somática implica la parte periférica, vamos a decir, la piel, tejido celular subcutáneo, las aponeurosis, los huesos. Pero también se implica la parte visceral, es decir, las vísceras. Nosotros permanentemente estamos percibiendo una serie de sensaciones. Sensaciones, por ejemplo, en este momento de audición, un estímulo auditivo, un estímulo de la temperatura, de frío o calor. Estamos tocando nuestro libro de repente o un lapicero, es el tacto. Vamos a continuar y vamos a ver de que estas sensaciones están percibidas por receptores altamente especializados. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a responder a un determinado estímulo. En la anterior clase les decía, si yo, por ejemplo, alumbro a mi piel, no voy a percibir nada. Lo mismo, si yo hago vibrar el diapasón sobre la cavidad ocular, tampoco voy a percibir vibración. ¿Por qué tipo de receptores se clasifican en tres tipos de receptores? Mecanorreceptores, que responden a cambios mecánicos, o sea, deformidad del receptor. Eso está percibiendo el tacto y la posición. Nosotros en este momento sabemos exactamente qué posición tiene nuestro cuerpo, las rodillas, los brazos, la cabeza. Entonces hay receptores y al mismo tiempo estos nos informan de los movimientos, del desplazamiento de algún tejido o de alguna parte del cuerpo. El otro grupo de receptores son los termorreceptores, que como su nombre lo indica, están percibiendo sensaciones de calor y frío. El tercer grupo es la sensibilidad del dolor. Se activa con determinados estímulos que van a producir un daño, una erosión en los tejidos. Esta sensibilidad de posición, por ejemplo, tiene dos tipos de variaciones. Nosotros en un momento dado estamos sentados, ¿no? Y no nos movemos. Esa es una posición estática. Pero hay una de movimiento. A esa se llama sensación dinámica. Cuando movemos un brazo, un dedo o una parte del cuerpo. La siguiente, por favor. Hay otra clasificación, no es la única. Depende del tipo de tejido que va a estimular. La sensibilidad exteroceptiva o exterorreceptora se refiere principalmente a la piel, a la parte superficial. Luego tenemos un poco más profunda la sensibilidad propioceptiva o propioreceptora, también se llama. Esa es la que nos va a determinar o nos va a informar de la posición de una articulación, de una parte del cuerpo. Eso se encuentran en el órgano, el receptor más importante es el órgano tendinoso de Golgi. En los músculos, en los pies, el equilibrio. Nosotros a través de los receptores de la planta de los pies vamos a poder tener un equilibrio al caminar, al correr. La sensibilidad visceral, como su nombre lo indica, se refiere a las vísceras, al hígado, al vaso. Cuando nos duele, por ejemplo, la cavidad gástrica, nosotros nos referimos y decimos, me duele el estómago, o me duele el apéndice, o me duele la vejiga. Eso es ya más interno.
Y finalmente, la sensibilidad profunda, que está percibida por receptores que se encuentran en las fascias musculares, en el hueso, y están también percibiendo el dolor, perciben otra sensación que es la vibratoria. La siguiente, por favor. Las señales táctiles. Vamos a ver que hay una interrelación entre tacto, presión y vibración. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tocamos dos palmas entre sí suavemente, percibimos tacto. A través de eso podemos percibir, por ejemplo, si agarramos un lapicero, vamos a percibir la forma, la temperatura, la consistencia del lápiz o del lapicero, ¿no es verdad? Si ajustamos mucho más las dos palmas, mucho más, aumentamos la intensidad del tacto, vamos a percibir presión. Ya esos receptores que han sido estimulados por mayor cantidad de tacto ya están en las articulaciones, ya son más profundos los receptores. Y finalmente, las sensaciones de vibración son captadas principalmente por los huesos, por las articulaciones. Son receptores que perciben ciclos por segundo. Nosotros podemos percibir la vibración a través del diapasón colocándonos en la parte, en la mastoides. Hacemos vibrar y podemos percibir entre 300 a 800 ciclos por segundo. La siguiente, por favor. Hay varios tipos de receptores táctiles. Son 6. Las terminaciones libres son los receptores que más se encuentran en el cuerpo. Estas detectan tacto y presión y dolor. Los corpúsculos de Meissner son terminaciones encapsuladas y alargadas, son ya un poco más complejas en su estructura y están llevando la información por fibras de tipo A beta, quiere decir fibras rápidas que llevan hacia el sistema nervioso central a través de los nervios periféricos por fibras mielinizadas. ¿Dónde se encuentran? En la piel que no tiene pelos, es decir, en los labios, en las palmas de las manos, en las yemas de los dedos, en la planta de los pies. Y estos tienen una particularidad. Nosotros tocamos una superficie durante varios minutos y el receptor se adapta. No es que no percibe, sino se adapta. Otro receptor que se adapta fácilmente es, por ejemplo, el del olfato. Nosotros entramos a una habitación, percibimos el olor de una flor, digamos que hay, pero después de unos minutos ya no percibimos con la misma intensidad. Las terminaciones vulvares, los discos del Merkel, ya son terminaciones al revés del anterior, donde hay pelos, ¿no? Se adaptan parcialmente o muy lentamente. Los discos de Merkel, que se acumulan y forman una cúpula que se llama de higo, por una fibra nerviosa también A beta transmiten, y perciben el tacto y la textura, lo blando o duro de una. El órgano terminal del pelo determina, o sea, los vellitos, ¿no es verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una movilidad parada, sacamos nuestra cabeza y cerrando los ojos sabemos que no se ha movido la movilidad. Pero comienza a moverse y ese viento, ese aire que choca contra nuestra cara, va a determinar que se estimulen estos receptores y nosotros sabemos que estamos en movimiento. Las terminaciones de Ruffini encapsuladas. Estas están, por ejemplo, en los receptores del cuello, en los receptores de las articulaciones. Nos determina un grado de rotación. Nosotros podemos percibir
la diferencia entre 1 y 2 grados de movimiento. Los corpúsculos de Pacini debajo de la piel, en las fascias, es decir, en las aponeurosis, estos se estimulan con presión local y se adaptan rápidamente. Detectan la vibración y cambios rápidos de los movimientos. La siguiente, por favor. Señales táctiles en fibras nerviosas periféricas. Como les decía, cada receptor está conectado a una determinada fibra nerviosa. Hay dos tipos de fibras nerviosas grandes, ¿no? Hay una clasificación que hemos hablado en la anterior clase. Y estos son dos, las fibras de tipo A y las fibras de tipo C. Las fibras de tipo A son mielínicas, gruesas. Pueden transmitir entre 30, 70, hasta 120 metros por segundo, ¿no? Estas se dividen en alfa y gamma. Unas son más rápidas, las otras, las de tipo a beta, transmiten entre 30 y 70 metros, las gamma entre 5 y 30 metros. Finalmente, las terminaciones libres están conectadas a fibras de tipo C, que transmiten más lentamente, no tan rápido como las anteriores, entre 1 a 2 metros, ¿no? Sensaciones de cosquilleo y estas estimulaciones van a ir al tallo cerebral principalmente, a los núcleos reticulares del tallo cerebral. La siguiente. La vibración. Todos los receptores en mayor o menor grado pueden percibir la vibración. ¿Cuántos ciclos? 30 hasta 800. Hace un momento les di 300. 300, ¿por qué? Porque los diapasones que se crean o que que nosotros utilizamos son diapasones que van a captar entre 300 y 800 ciclos por segundo, pero hay diapasones de 30 hasta 800 ciclos. Son enviadas por fibras de tipo A beta. Otros diapasones pueden captar hasta 1000 impulsos, ¿no es verdad? Hay una variedad de diapasones. Nosotros tenemos para la exploración de la vibración 300, 600 y 800 ciclos por segundo. Pero nosotros percibimos una variedad. La siguiente, el cosquilleo o el picor. Es esa sensación que tenemos como cuando nos ha picado un mosquito o determinada sensación sobre la superficie de la piel, ¿no? Está en las capas superficiales, que nos dan una sensación a veces de agrado, y cuando nosotros nos ha picado un mosquito, nos rascamos, seguimos rascando, ya a veces ya no sentimos esa sensación agradable, y si erosionamos la piel, el lugar donde nos ha picado, ya vamos a tener una sensación de dolor. Estas se transmiten por fibras de tipo C amielínicas, ¿no? O sea, de baja velocidad. Hay dos tipos de dolor, el dolor de la vía rápida y el dolor de la vía lenta. La siguiente, por favor. Ahí estamos haciendo ya un resumen, ¿no? De los dos tipos de detección y transmisión de las señales táctiles, ¿no? Las propioceptivas, las viscerales, las profundas, las exterorreceptivas o receptoras. La siguiente. Ahí está lo que les había dicho, el de Meissner, el de Higo, los receptores vulvares, las de Ruffini, el órgano terminal del pelo, el corpúsculo de Pacini, con sus funciones específicas. La siguiente, por favor. Ahí tenemos un dibujo de los distintos receptores, ¿no? Los de Krauss, de mecanorreceptores, los de Ruffini, terminaciones libres, y ahí tenemos en el lado izquierdo una
un esquema de la piel en desde la parte más superficial a las partes más profundas. Al lado estamos viendo un corpúsculo de higo. Es la acumulación de varios receptores. La siguiente. Nosotros percibimos las sensaciones somáticas por receptores altamente especializados. Son señales, son vías o son impulsos que son percibidos por receptores, reitero, altamente sensibilizados, altamente especializados. De allá van a salir las vías, es decir, los nervios periféricos, el radial, el cubital, todos los nervios que estudiamos en anatomía, y van a ir hacia la médula espinal. Desde el cuello para abajo, nosotros percibimos por los nervios raquídeos. De la cara para arriba, la cara, la cabeza, percibimos por los pares craneales. Refiriéndonos a las somáticas, ingresan a la médula espinal por las vías del nervio periférico posteriores, es decir, entran por la cara posterior de la médula espinal y se van a dirigir hacia las astas posteriores, que son percibidoras de sensibilidad, ¿de qué? De dolor, de frío, de calor, de temperatura. Y dependiendo qué tipo de sensibilidad, van a viajar o van a subir hacia el tallo cerebral, hacia el tálamo y finalmente hasta la corteza sensitiva que está en el lóbulo parietal, en las áreas 3-1-2, en el área 5-7, 39, y van a llegar dependiendo del lugar donde nos hemos estimulado, si es en el dedo, por ejemplo, de la intensidad, si es un dolor muy suave o muy leve, y vamos a también determinar de la posición de determinado estímulo, ¿no? ¿Es verdad? Lo hace a través de dos vías. La vía del cordón posterior, que también se llama de la columna lemniscal o cinta de raíz media, y lo hace por la vía de la columna anterolateral, llamada también espino talámico lateral. La siguiente, por favor. Ahí está un corte en la parte, en el 1, de la médula espinal. Y vamos a ver en la parte superior, dice nervio espinal, y van a ver que entra a las distintas láminas sensitivas, ¿no? Que son del 1 al 6. Las 7, 8, 9 son láminas de las astas anteriores que son motoras. Entonces, viajan, ahí está en el lado derecho, la vía espinotalámica, también llamada anterolateral. Esa va a llevar las sensaciones del dolor, del frío, del calor, de la presión, el tacto grueso, por ejemplo, el borde de los objetos, ¿no? El cosquilleo, el comezón, y van a llevar también las sensaciones de tipo sexuales. Las del cordón posterior, es decir, las que están ahí, dice columna dorsal, estas van a cruzarse a nivel del bulbo en el tercio superior y llegan a los núcleos de Gol y de Burdach. Allá se cruzan al otro lado, los que llegan por el lado derecho se cruzan en el sistema nervioso central a la izquierda. Y lo mismo es la vía espinotalámica. La vía espinotalámica se cruza en la médula, mientras que la de la columna dorsal se cruza en el tercio superior del bulbo raquídeo. ¿Qué sensaciones lleva o qué estímulos lleva esta vía lemniscal medial o también llamada cinta de raíz media? Porque constituye una cinta, ¿no es verdad? El tacto grueso, perdón, el tacto fino, el otro era el tacto grueso. El tacto fino, podemos discriminar entre
el azúcar molida y la harina, por ejemplo, ¿no? Es el tacto fino, hartos grados de fineza, podemos decir. Las sensaciones básicas, es decir, las sensaciones vibratorias, las sensaciones de movimientos del cuerpo, las sensaciones de posición, si nuestro brazo está extendido o está flexionado, las sensaciones de movimiento, las sensaciones de presión. La siguiente, por favor. ¿A dónde van a llegar? Ahí está llegando al tálamo y ahí está llegando a la corteza somática, que corresponde al lóbulo parietal. El cerebro tiene el lóbulo frontal, que es motor, el lóbulo parietal, que percibe las sensaciones somáticas, o sea, la sensibilidad. El lóbulo temporal son las funciones grandes de cada uno de estos lóbulos, es de la audición, están también áreas de la conducta, no es una área exclusiva del lóbulo temporal, y las del lóbulo occipital, que son visuales. La siguiente. Eso es lo que ya hemos mencionado. La siguiente, la columna lemniscal, la anterolateral. La siguiente. ¿Dónde van a ir? A la corteza somática, esa que está en color celeste, ¿no? Y van a ver que esa área es el área 3-1-2 o retro, pues rolándica, ¿no? Está en la mitad entre el polo frontal y occipital, está en la un poco más posterior, no está exactamente al medio. Y en esta área están esquematizados, hay un dibujo, enseguida vamos a ver, de todas las partes del cuerpo, en función a una regla de fisiología. Nosotros, por ejemplo, tenemos el tórax, que es bastante amplio, pero tenemos en esta parte de la parte superficial los músculos intercostales, que solo nos sirven para la inspiración y la expiración. Entonces, su representación en el área somática 312 va a ser muy pequeña, comparando con la de la mano, con la de la lengua, con la de la cara, por ejemplo. Porque la lengua es el órgano principal de la comunicación y tiene alrededor de 30 movimientos, ¿no es verdad? Tiene combinados. La mano igual hace muchos movimientos para escribir, por ejemplo. Entonces, su representación en el cuerpo se denomina el homúnculo sensitivo. Por delante de esta área está el área 4, que ya es motora. También hay otra representación similar, como en espejo, pero esa es la representación motora. La siguiente. Ahí está la representación, ¿no?, de las distintas partes del cuerpo, dependiendo de la cantidad de receptores y de la cantidad de funciones que va a tener un determinado lugar del cuerpo. ¿No es verdad? La siguiente, ahí está. Vean que la lengua, la cara, las manos tienen una gran representación. Vean el tórax, pues apenas tórax y abdomen es un área muy pequeñita, porque no tiene muchos movimientos, van a decir, no es que no sean importantes. La siguiente, Brodmann, ¿no? Penfield y Brodmann hicieron una estimulación inicialmente en animales, en ratoncitos, y estimulaban con estímulos de dolor o eléctricos determinadas áreas del cuerpo, o perdón, del cerebro de un ratoncito. Y en función a eso se fueron estudiando y se ha hecho una numeración un poco desordenada, ¿no? No es tan lógica como la matemática. Y ahí tenemos el área 4 motora, el área 4, el área 6 premotora, el área 8, 9 y 10 está en relación
con la parte del comportamiento de la conducta. En ese lóbulo frontal también tenemos dos áreas muy importantes ahí abajo. Está el área 44-45, que está en relación con el lenguaje hablado. En el lóbulo parietal tenemos el área 312, es el área somática, igual que el área 5-7. Ahí llegan las sensaciones de dolor, de frío, de tacto, de posición. El área 40, igual esa es otra área somática. El área 39, si se fijan, es un área que está entre el lóbulo temporal, parietal y occipital. Es un área de asociación. El área 19, 18 y 17 son áreas de la visión. Cuando nosotros vemos la forma de un objeto, el color, el volumen, y podemos también ver que estas áreas visuales interpretan. Si nosotros nos muestran un lapicero, podemos decir, este tiene la forma de tal, el color, la consistencia, pero también, y decimos, ay, me ha regalado fulano de tal, y me acuerdo de esa persona. Todas estas áreas de la corteza son interpretadoras. El lóbulo temporal, por ejemplo, el núcleo amigdalino es un núcleo del área 38 que está en relación con la agresividad, con un tipo de comportamiento. Las epilepsias que se generan en esta área son epilepsias con con un determinado tipo de convulsión. Las otras áreas 20, 21, 42, 41, 37 son de la interpretación principalmente de la música, de los sonidos. La siguiente, de la audición. Muy bien. El cerebro, histológicamente, está constituido en 6 capas. La capa 1, la capa 2, 3, 4, 5. Vamos a ver que la capa 6 se divide en una capa 6A y 6B. Pero esa es una segmentación o un estudio en forma que de histología, es decir, por capas horizontales. Pero el cerebro no funciona así. El cerebro funciona como columnas, es decir, el área somática 312 tiene las 6 capas. Ahora, es muy diferente que las señales que vienen del cuerpo de la parte somática llegan a determinada área. Por ejemplo, las señales sensitivas llegan a la capa 4. Hay otro tipo de señales mucho más difusas que vienen de otras partes del sistema nervioso, las 1, 2. Las 2 y 3 envían axones o fibras de unión entre las circunvoluciones. Las de 5 y 6 mandan hacia las capas más profundas, hacia el tallo cerebral, o son de interconexión a través del cuerpo calloso y van a pasar la información del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. La siguiente. Hay áreas somáticas, ¿no? De asociación. Por ejemplo, el área 5-7 en la corteza. Esta descifra, es un área interpretadora, ¿no? Va a recibir la información. Un concepto básico que tiene que quedar es que todas las sensibilidades que percibimos, somáticas, todas, sin excepción, visión, audición, ya sean por pares craneales, tacto, frío, presión, vibración, dolor, llegan todas a los núcleos, a los distintos núcleos del tálamo. Vamos a decir que el tálamo es el que percibe y va de acuerdo al lugar de donde ha venido. La intensidad y el tipo de sensibilidad va a ir a determinada área de la corteza, el que ordena, vamos a decir, ¿no? La siguiente. Muy bien. La siguiente, por favor. Hay un concepto básico también que tiene que quedar. Si nosotros, por ejemplo, tocamos la piel suavemente, estimulamos el dedo en el pulpejo, por ejemplo. Estimulamos pocos receptores si el estímulo es débil.
Pero si el estímulo tiene una intensidad media, vamos a decir, pues ese estímulo va a estimular más receptores, y si el estímulo es de mayor intensidad, va a cubrir más áreas. Entonces, en función de la magnitud del estímulo, las señales podrán ser débiles, serán medianas o serán de una estimulación grande, ¿no es verdad? Al lado derecho también tenemos de que hay una especie de reciprocidad. El de la izquierda es de la piel y el de la derecha es a qué áreas. Si es un estímulo débil, va a llegar a una pequeña porción del cerebro, del área 312. Pero si el estímulo es muy intenso, va a estimular mayor corteza cerebral, mayor área. La siguiente, sensibilidad de posición, ¿no? Es la propioceptiva. Hay una sensibilidad posicional estética y una sensibilidad de movimiento sinestésica o propioceptiva, que puede ser dinámica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy con mi brazo flexionado, los receptores de las articulaciones informan que mi brazo está flexionado. Pero ese brazo también puede flexionar o extenderse. Entonces, esa sensación de posición ya es mucho más dinámica, ¿no es verdad? Entonces, es una sensación de posición, de movimiento. La siguiente, las sensaciones, ¿verdad? Ahí están las sensaciones. Todos los estímulos somáticos van a ir ¿a dónde? Al tálamo, a los núcleos ventroposterolaterales, a los núcleos mediales o a los intralaminares. Pero han llegado a la médula, han ido al área sensitiva, al tallo cerebral, del tallo cerebral al tálamo y del tálamo a la corteza somática. La siguiente. La siguiente, por favor. Ahí están, de nuevo estamos repitiendo las sensaciones posicionales de la vía anterolateral. ¿Qué tipo de sensibilidad llevan? La siguiente, es como un resumen esto. Ahí vemos que la vía anterolateral se cruza al otro lado de la hemimédula de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, llega al tálamo y llega a la corteza cerebral. La siguiente. ¿Qué son los dermatomas? Dermatoma es un sector, un segmento de la piel inervado por un par raquídeo. Vemos C3, C4, C5, están inervando el cuello, ¿no? La parte infraclavicular y también el miembro superior, la región palmar y dorsal. Las torácicas de T1 a T12 están inervando sectores del tórax y del abdomen. De L1 hasta L5, el miembro inferior, pero en la cara anterior. Los segmentos sacros están inervando la región del periné, la región del periné y la cara dorsal del miembro inferior. La siguiente. Muy bien. Te agradezco, Alan. El día miércoles vamos a avanzar el otro tema de las sensaciones somáticas, que es la que se refiere a las sensaciones térmicas de dolor, las dos vías, el dolor rápido y el dolor lento, la temperatura, ¿no es verdad? Y ahí vamos a ver las sensaciones que producen dolor en la cabeza, que se denominan cefaleas, ¿no es verdad? Y vamos a ver la sensación térmica. Les agradezco, muy gentiles por su atención. Hemos concluido el tema. Gracias, hasta el miércoles. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Alan. Buen día. Muy gentil. Hasta luego, doctor.